El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Amables oyentes, como siempre, todas las mañanas de domingo, aquí en nuestro programa La Palabra en Radio, un programa de la Escuela de Literatura del Centro Virtual Isaac de la Facultad de Humanidades. Hoy tenemos aquí en el Centro Virtual Isaac a una invitada muy ilustre que está en Colombia, que nos visita, que es la profesora Yvonne Captain de la Universidad George Washington, una gran investigadora de la literatura afroamericana y afrolatinoamericana. Ella hizo sus primeros trabajos sobre Manuel Zapata, su tesis doctoral, y esperamos poder traducir próximamente y lo podamos presentar al público colombiano en tu próxima venida al doctorado nuestro en estudios afro-latinoamericanos. Yo lo que te quiero preguntar para que nuestros oyentes empiecen a conocer a Yvonne es cómo empezaste sus estudios sobre la literatura afrocolombiana y esa historia con Zapata. Bueno, todo eso empezó cuando yo estudiaba la licenciatura en mi California y paseaba vi en los estantes la literatura colombiana porque yo estudiaba la literatura latinoamericana y de pronto me sorprendió un libro que se llama Chambacú, Corral de Negros, y me interesó mucho y después de leerlo le escribí una carta al señor escritor Manuel Zapata Oliveira. Me sorprendió tanto que me volvió a escribir, me contestó la carta y desde ahí entonces empezamos una relación así de investigación, yo investigando su obra. Años más tarde, cuando tuve una beca para visitarle a él en Bogotá, hice una entrevista, pero bien larga, que a mí me ayudó bastante y me orientó la carrera, aunque su esposa ya estaba cansada de verme la cara y todo. Pero me interesé entonces desde temprana, a eso de los 17 años, en la obra de él y luego el estudio de otros afrolatinos, y ahora mis investigaciones van por la diáspora negra en general y sobre todo la cuestión de apellidos africanos de las Américas. Para este proyecto que empezamos con nuestro amigo brasileño, para el caso colombiano, sobre todo de la región del Pacífico, el norte del Cauca, pues es muy interesante porque aquí hemos hecho un levantamiento de más de 45 apellidos de origen africano. Entonces sería muy interesante que en tu próxima venida a Cali, que sería el doctorado en estudios afro-latinoamericanos, pudiésemos aprovechar para hacer entrevistas y vernos como gente de edad que todavía tiene memoria de sus antepasados y que vale la pena rescatar, digamos, esa historia. Pero pasando a tu relación con Manuel, tú hiciste tu tesis doctoral sobre Manuel. Le contemos a nuestros oyentes que vamos a traducir ese texto que ya está publicado en inglés en los Estados Unidos y que aprovecharemos cuando tú vengas a ver si ya lo tenemos listo y que nos hables en qué enfocaste tú el trabajo sobre Manuel. La verdad es que el enfoque era una tesis sobre la cuestión de creencias, porque yo había leído al cubano Alejo Carpentier, bueno, toda su obra, pero me concentré en la obra El Reino de este Mundo, y donde él tenía como un prefacio lo real maravilloso, y me di cuenta al leer varias obras de Manuel que había elementos en común. Entonces la tesis es en realidad de mi doctorado
lado. Es sobre creencias religiosas, espirituales, basándome en las obras de Manuel y de varias de Alejo Carpentier, porque la verdad es que lo real maravilloso, aunque siendo una aproximación de arte alemán, llegó Alejo Carpentier, y de ahí la cuestión del realismo mágico de muchas personas, incluyendo de Gabriel García Márquez, pero hay que hacer la distinción porque los alumnos míos siempre dicen, literatura hispanoamericana, realismo mágico, y yo digo, no, piensen ustedes en la diferencia entre García Márquez y Borges, que Borges está por el lado de lo fantástico. Y eso sería la fenomenología más que otra avenida, y García Márquez el lado del realismo mágico, que se basa en el mito más que en otro factor. Bueno, y de la relación que tuviste con Manuel posteriormente, me imagino que ya viniste a Colombia y tuviste contacto ya con su obra mayor, que es Changó el Gran Putas, la que quiero que nos des algunas opiniones, sobre todo porque ya la hemos venido rescatando y estudiando como ella se merece. Sí, con las varias horas de entrevista con él, bueno, aprendí bastante. No sabía, por ejemplo, de la cantidad de personas históricas, ni de África antigua, ni de Colombia o de esa región como Padilla, etc. El tema de Carlos Revolución Haitiana, el Brasil. Precisamente, bueno, lo que más me sorprendió fue el título, porque no sabía por qué decía Gran Putas. Yo sabía que decía puta, pero ¿por qué Gran Putas? Y él me lo explicó, y entonces comprendí que eso es su manera de hacer la traducción, con su inglés, con acento muy fuerte, pero después de eso comprendí muy bien lo que quería decir él, que es gente atrevida y, bueno, tan osada que siempre van a buscar manera de liberar a la gente, lo que yo llamaría agencia de la diáspora en este caso, y entre ellos Angela Davis, claro que los del pasado como Frederick Douglass, varios colombianos, varios brasileños del pasado, pero también varios blancos, el padre San Pedro Claver, Alonso de Sandoval, jesuitas. Y jesuitas como ellos, y también John Brown en los Estados Unidos, porque John Brown, aunque muchos dicen enloquecido, la verdad es que antes de la guerra civil, él hizo una guerra racial, aunque era blanco, pero una guerra de manera clandestina. Así subterránea. Subterránea, pero también guerrilleros, no del gobierno. Claro que murió luchando por una causa en que creía mucho. Él y sus hijos murió. Cosa que tú como afroamericana debes conocer mejor que nadie es el tema de que Manuel cierra la novela con los ancestros combatientes. Sí. Y está dedicado precisamente a la historia de las luchas de los afroamericanos y termina con las luchas por los derechos civiles y precisamente con el cadáver de Malcolm X. ¿No? Vale la pena que tú resaltes y destaques la importancia que ese último capítulo, que es el más largo de la novela, tiene. Tienes razón, lo de Malcolm X, no para la generación mía, que es en contraste con la generación de mis padres de derechos civiles. Nosotros, siendo jóvenes, creíamos que hay que luchar físicamente y con bombas y todo. Claro, yo no hice nada, pero la idea de Malcolm X nos importaba mucho más que la idea de Martin Luther King en ese momento. Ahora, siendo mayor, comprendo que ambos luchaban por lo mismo, simplemente
tenían métodos diferentes. Y la verdad es que esto es tan universal. Bueno, lo que aparece en el texto de Manuel, tan universal, la gente nada más buscando liberarse. Y eso me recuerda tanto de José Martí, que en mis clases leemos Nuestra América. Y lo único que está diciendo es que hay que apreciar lo nuestro y no apreciar solamente lo ajeno. Nosotros no somos griegos, nosotros no somos estadounidenses ni franceses. Claro, todo eso en contra del argentino de ese momento, Sarmiento, que decía que Francia era todo. El proyecto civilizador de Sarmiento era trayendo franceses, ingleses, americanos, norteamericanos. Siempre me gusta citar el vino de plátano, que va, si es agrio, es nuestro, es lo que dice Martí, porque Sarmiento siempre se jactaba de poder tomar champaña de Francia, y eso era la civilización. Yo veo que en la obra de Manuel es pura cuestión de simplemente poder vivir la vida que a uno le toca, aunque hay que seguir luchando, y hasta el final de la novela no lograron hacer eso. Pero Django dijo que ya estoy cansado. Están demorando mucho. Sí, están demorando. El reclamo que le hace al final. Que le hace al final que si ya está cansado, que lo hagan. Hoy en día, siglo XXI, 2024, ¿lo hicimos nosotros? No, pero avanzamos y hay más comunicación, como usted sabe, profesor, decano, hay más comunicación que nunca entre los diferentes pueblos negros de las Américas y con África. Y la conciencia negra es más alta. Que yo recuerdo cuando empecé, era cuestión de el joven Neymar, que es mulato. Nosotros no decimos palabras así, pero su madre es blanca y el padre es negro. Y cuando le preguntaron algo, no recuerdo, y él dijo, yo no soy negro, así. Y muchos del pueblo así, negro, la verdad es que le dieron una patada así tan grande, ya no dice eso. Entonces, de alguna manera, la novela de Manuel y ese último capítulo predice lo que viene. Estamos en una época en que nunca más hemos tenido tanta conciencia de quiénes somos. Y eso no quiere decir, porque todos tenemos sangre o indígena, sangre blanca, pero apreciar lo negro, eso estamos en un tiempo muy, muy avanzado. Eso te lo quiero decir para el caso colombiano. Creo que las luchas de Manuel y la generación que se encontró de caribeños, de chocuanos, de caucanos en Bogotá en los años 40, que lucharon, hicieron el Día del Negro, que fundó la Fundación de Estudios Folclóricos de Colombia con su hermana de ella, etcétera. Eso ya está fructificando. Colombia es un país que en estas últimas décadas tiene un fuerte movimiento, no solamente negro, sino afroindígena, muy grande, que ha venido afirmando y ganándole espacio. Yo creo que eso que tú estás señalando es clave y hay que reconocérselo, digamos, a la obra de la generación de Manuel, que él tanto lideró. Precisamente, como sabes, estuve en el Congreso de LASA en Bogotá. Hubo un panel el día martes, tenía que ser, sobre los diferentes pueblos indígenas, incluyendo los afro, los pueblos que ya están, y habló un chocuano, que yo tengo en el programa los nombres de las diferentes personas, pero en ese panel había gente del Perú, indígenas del Perú, indígenas de Guatemala, de México y gente afrocolombiana del departamento del Chocó, porque como saben todos los colombianos, trataron los paramilitares de quitarles el terreno así comunitario, y todavía siguen, parece. Todas las tensiones y los conflictos que viven estas poblaciones. Sí. Solamente en Chocó, en todo el Pacífico, aquí en el norte del Cauca. El centro del conflicto es quien controla las tierras, el cultivo de coca, el comercio del narcotráfico, que es, digamos, la espina dorsal de ese conflicto. Sí.
Hay algo que te quiero preguntar sobre los Estados Unidos. Manuel, cuando fue por primera vez a Estados Unidos, escribió un bello libro que se llama He visto la noche. Sí. Y él ahí le tocó sentir por primera vez lo que era la segregación racial. Y está contada a la manera a la manera que había en los Estados Unidos. Y eso ha cambiado mucho, como lo estás diciendo, pero pues no voy a perder la oportunidad que nos des una perspectiva hoy de lo que sucede contemporáneamente en los Estados Unidos con eso que vivió Manuel en 1945-46, cuando recorrió todo Estados Unidos y terminó en Nueva York, en Harlem. Bueno, voy a tomar de mi maestro la educación de él, Manuel, que no puedo hablar por todo el mundo, pero desde la perspectiva mía ha cambiado hasta cierto punto. Claro que las leyes, etcétera, pero si uno va a los pueblos rurales, sobre todo en el sur, hay todavía linchamientos. Hay gente que tiene que afrontarse en un hombre joven corriendo las calles suyas, haciendo ejercicio. Trataron de matarlo y desde el año de morir, creo que fue hace 4 años, la muerte de George Floyd, se explotó todo y en todas partes del mundo, pero ya se ve que no ha acabado la violencia contra el negro. Ya estamos viendo también los profesores que estamos bajo el ataque, la que tuvo que renunciar su cargo, la presidenta de Harvard University. Bueno, decían que era cuestión de plagiar en la tesis de doctorado, pero eso hacía como 30 años, algo por el estilo, pero era por cuestión de apoyar a los protestantes en la cuestión de Palestina, no la cuestión palestina, pero como en todos los países, igual en los Estados Unidos y aún peor, como ve en el gobierno que todo está trancado, republicanos, demócratas, tratan de cualquier manera de terminar con el gobierno democrático. Está en eso que sufrimos nosotros los negros por la cuestión de la educación, que no quieren que aprendamos sobre nuestra historia en las escuelas secundarias y primarias, donde importa mucho, porque esos jóvenes no podrán pensar de manera crítica la historia, y hasta hay algunos legisladores que dicen que la esclavitud fue buena para nosotros porque aprendimos nosotros ciertas habilidades, como si no llegáramos con habilidades. Muchos campos mucho más avanzados que los que encontraban donde llegaban. Que hay cuestiones de sembrar arroz, por ejemplo. Los de la región de Senegambia querían los esclavizadores que llegaran de la Senegambia porque sabían muy bien cultivar el arroz. La cuestión de las minas. Hola, familias minas. ¿No? Que aquí hay muchos en la región del Pacífico. Sí. Son legiones los minas. Sí. Entonces hemos avanzado en cierto sentido. Yo siendo profesora en la generación de mis padres, eso no sería posible, pero hay tantos problemas, caramba. Al nivel universitario, para nosotros hay que luchar siempre para decir que lo que hace uno es válido. Sigue siendo una lucha por ganar voz, espacio. Bueno, lo mismo que sucede acá en nuestro país, en el medio académico, yo que lo he vivido, generar estos estudios, tener un doctorado, abrirle espacio no ha sido fácil porque predominan otros paradigmas y en eso somos supremamente cerrados. Decirle a nuestros oyentes que tendremos próximamente aquí en el doctorado en estudios afro-latinoamericanos de la Universidad del Valle, el primero y único doctorado que hay en Colombia, también para que veas que esto apenas está comenzando, hay mucho por hacer. La idea es que Ivonne pueda estar con nosotros por lo menos un par de semanas y ya los que nos escuchan en el Pacífico, en Santander de Quilichao, en Puerto Tejada, en Villarrica, en Tumaco, en Quibdó, pues estén atentos porque vamos a hacer muchas cosas con Ivonne Buenaventura y la posibilidad que hagamos una pequeña gira a estas comunidades y que Ivonne tenga la oportunidad de conocerlas ya en vivo e indirecto porque las ha conocido bastante a través de las obras de nuestros escritores y bueno, de nuestro ancestro mayor que fue Manuel Zapato Olivella. Te agradezco muchísimo, Ivonne, de estar aquí. Sí, bueno, te quiero agradecer a ti porque eres muy emprendedor en cuanto
a todo esto, has logrado casi lo imposible. Mis alumnos, los alumnos en todas partes de los Estados Unidos, por ejemplo, con la colección virtual de libros de Manuel, ya nos facilita mucho, pero también estás pensando siempre en el futuro. Te quiero agradecer. De una vez decirle a nuestros oyentes que Ivonne estará con nosotros en el 14º Simposio Isaac, que será Manuel Zapata vuelve al África 50 años después, porque estuvo en el 74 en el coloquio Negritudes y América Latina que organizó el presidente de ese entonces, Leopold Sédar Senghor. Ahí vamos a tener a Ivonne, so que nuestro próximo encuentro seguramente va a ser en Dakar, evento que estamos organizando con la Universidad de Missouri de los Estados Unidos y la Universidad de Dakar, que se llama Cheikh Anta Diop. De manera, Ivonne, que allá nos veremos en esta apuesta que estamos haciendo por divulgar la obra de Manuel y todo lo que significa ella en el contexto del pensamiento africano y afro-latinoamericano. Sí, muchas gracias. Bueno, seguiremos en contacto. Bienvenidos a este espacio sonoro Música Negra. Palabras de Sandra. Muchas cosas que hacen algunos hombres vienen de alguna otra parte o están inspiradas por algo que no es de este planeta. Y el jazz fue lo más claramente inspirado porque no estaba aquí antes. Sandra fue el primer músico de jazz en utilizar todo tipo de instrumentos electrónicos con los primeros sintetizadores polifónicos, cambiando el piano clásico por el piano eléctrico, utilizando instrumentos como el Roxy-Core, este es un piano eléctrico, también con los primeros Mini-Moog, este es un sintetizador, es un instrumento musical electrónico, también con el instrumento claviolín, este es un instrumento electrónico, es uno de los primeros de la familia de los sintetizadores, también utilizó el celesta, este es un instrumento musical de percusión, tiene como apariencia de un pequeño piano vertical. Sandra nace el 22 de mayo de 1914 en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, pero Sandra afirmaba haber nacido en el planeta Saturno. Estudió piano con el destacado maestro Faz Whibley y asistió a la Universidad de Alabama de la Facultad de Agricultura y Mecánica. San-Ra, siendo Ra el nombre del dios sol del antiguo Egipto, vinculó la experiencia afroamericana con la mitología y legado cultural del antiguo Egipto y el espacio exterior. Este concepto de lo exterior es una exploración de la ciencia ficción, de los viajes siderales y de las teorías filosóficas de la Cábala. Su sonoridad viaja sobre pirámides y pasa por alguna de las imágenes de Egipto. Declara con la filosofía de su música que entendía la difícil situación de los incomprendidos y sus capacidades de reflejar en el tiempo que están años luz por delante de él. La interpretación de San-Ra reescribió con sus arreglos todos los aportes que Egipto le dio al mundo como pensamiento de lo colectivo como principal vía de escape y desarrollo. San-Ra, visionario compositor y músico teclista de jazz, se adelantó a todos los demás músicos de vanguardia en su experimentación con el sonido y los instrumentos electrónicos en el jazz como una dimensión a un ritual. También da su visión musical a través de su película El espacio es el lugar, como él llamaba, Sonidos del futuro. Sus logros contemporáneos fueron incluidos en el Salón de la Fama de la revista Downbeat y recibió el premio de la música estadounidense del Salón de la Fama de la Música de Alabama. Están escuchando El es un sonido de alegría de San-Ra, el que en hebreo significa poder, fuerza y energía y que es una distinción de sabiduría para los moros. Con esta canción une la sabiduría filosófica con un sonido destinado a liberar a través de los tonos completos con el tono profundo del blues. Este es un sonido ofrecido para nuestra salvación.
composición musical, Él es un sonido de alegría, revela la esencia del alma de San Ra. En esta canción estaba en contra con la teoría racial y la realidad social de las personas racializadas que vivían en condiciones precarias por todas las violencias con base racista que han existido en la humanidad. Su solo de piano navega con elegancia por los cambios que la vida nos presenta en un ritmo suave que desafía la opresiva segregación y pobreza que enfrentaba la comunidad negra en Chicago en 1956. Los acompaño con Él es un sonido de alegría. Esta es una canción fundamental en el primer álbum de Saturno de Sonra. nuestros oyentes les deseo un feliz domingo y los espero la próxima semana aquí en Univalle Estéreo. Muchas gracias. El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.